Durante el pasado invierno y tras un fuerte temporal de viento y lluvia, 700.000 hogares se quedaron sin suministro de energía eléctrica. Pasaron 48 horas y 500.000 eran los clientes que no tenían luz, solo en la región metropolitana. Esto se suma a los masivos cortes de suministro de agua potable que se registraron en los años 2023 y 2024 en la zona centro-sur de nuestro país. Preocupados en la Cámara de Diputadas y Diputados por estas interrupciones de servicios básicos, es que ya trabaja una comisión investigadora para indagar en las responsabilidades políticas tras estas interrupciones en el suministro de luz y agua. Diputado, ¿por qué resulta tan importante, tan trascendental iniciar una investigación sobre lo que ha ocurrido con los cortes de suministro, tanto en el 2023 como en el 2024? Yo creo que fundamentalmente por el daño y la gravedad que son los cortes de energía eléctrica y también los cortes de agua potable que van asociados a la energía eléctrica y también los cortes de acceso, ¿cierto?, muchas veces a internet porque van asociados a cargar un teléfono a la energía eléctrica y generan un verdadero desastre, no solo en la casa, pueden generar desastres de tráfico, ¿cierto?, congestión, asistencia a la escuela. Entonces tuvimos particularmente en el último gran corte de energía a propósito de la situación del tiempo en el mes de agosto, a principios de agosto, una situación dramática donde se demoraron hasta 15 días en restablecer la energía eléctrica. Entonces esa es una gran falla, un gran problema que ocasionaron y que tiene que investigarse a fondo qué es lo que falló. Falló el Estado, fallaron las compañías, falló la SEC, qué es lo que pasó, más allá de la situación misma para ver cómo corregimos, para ver cómo se sanciona, para ver cuál es la opinión de los consumidores y bueno, del Congreso. Diputado, en esos momentos cuando se producía el corte de luz, de alguna manera se responsabilizaba al clima, al sistema frontal, que hubo vientos de 120 kilómetros por hora, que era algo totalmente inusual, tanto para la zona como para la época, para las condiciones del país en general. Y que, claro, para una inclemencia de esas características no podían tener un equipo tan preparado porque esto no pasa nunca. ¿Qué le parece a usted ese tipo de excusas? Es una buena excusa. La respuesta está en la pregunta. Es una buena excusa, solamente una excusa porque Chile no está en el Caribe, Chile no está en Florida. Santiago de Chile no es Miami. El señor gerente, el CEO de Enel Distribución, señaló, ¿cierto?, hace algunos días atrás en una declaración pública muy, a mi juicio, equivocada, hasta injuriosa, señalando que por qué reclamaban tanto aquí si en Estados Unidos habían cortes que a veces duraban 2 o 3 semanas, producto de los huracanes, y la verdad es que por qué en Santiago de Chile quiso decir que es una ciudad inferior, no lo dijo así, pero además, de mal gusto, lo hizo, tenía más exigencia que las que podían tener los norteamericanos en la ciudad de Miami. Y eso obviamente es un error, digamos, voy a usar una palabra más fuerte, pero diría un error. Y obviamente es una excusa muy fácil del presidente de Enel Distribución. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en Santiago de Chile y en Chile, en otras ciudades, nosotros lo podemos analizar y comparar. Por ejemplo, en la misma región metropolitana hubo empresas que actuaron mucho más rápido que otras. Y ahí hay una base comparativa. ¿Por qué? Porque tenían más cuadrillas, porque tenían más equipos para restablecer la energía. Y hubo una que se portó muy mal, que fue Enel Distribución, que fue la que más se demoró. No obstante, en otras regiones, y repito, en la misma región metropolitana, hubo empresas que actuaron mucho más rápido, hubo empresas que habían hecho mejor las mantenciones. Entonces hay un problema de las empresas también. Por eso que creo que es muy importante hacer la investigación a fondo. Diputado, también por esos días mucho se hablaba de las responsabilidades entrelazadas que pueden existir en eventos de esta naturaleza. Por ejemplo, árboles con las ramas sobre o entre medio de los cables. Empresas o municipios que no retiran los cables sin uso de los palopostes. Empresas que no se preocupan de, en el caso del agua, los resumideros tenerlos limpios o los mismos municipios. ¿Es un trabajo compartido, es una responsabilidad compartida? ¿De qué forma eso se puede organizar para saber, sabes qué, tú te preocupas de los árboles, yo me preocupo de los cables, yo me preocupo de los palopostes y así nos evitamos el problema? Vimos a la directora nacional del Senapred, que concurrió y nos decía algo muy interesante. Por ejemplo, que se preparan para estos eventos, se prepara el Estado a través de una organización público-privada donde están los servicios públicos, donde están, no sé, el gobernador, los delegados, los Ceremi, el Senapred, las empresas también, la de electricidad, la de agua potable, y estos planes estaban.
y se preparan para un evento de esta naturaleza. Pero, obviamente, el cumplimiento de algunas empresas frente a estos planes no fue el que las autoridades esperaban. Y además, las autoridades obviamente preparan, señalan, pero tampoco las pueden obligar. Las pueden sí obligar a cumplir determinados estándares que están en la ley, pero no le pueden decir usted tiene que tener 100 cuadrillas, usted tiene que tener una cuadrilla, usted tiene que tener generadores de respaldo. No, a ese nivel de detalle no se puede, pero sí tienen que cumplir con suministrar. Y obviamente la preocupación que hay de la organización del Estado en eso con los privados existe, pero yo creo que ahora los privados no dieron el ancho, particularmente algunas empresas, no todas. Diputado, sufrimos en carne propia el corte de luz del mes de mayo y el del mes de agosto y nos vimos en la obligación de comprar generadores. Un generador en particular y sabiendo cómo funciona, me pongo en el lugar de aquellas personas electrodependientes que viven, por ejemplo, en un departamento y que la única solución que les dan las compañías es proveerles de un generador, no así del combustible que debe ser utilizado por el generador. Y es un generador que genera mucho ruido y además genera mal olor al tenerlo al interior de una vivienda. Y estas personas en muchas ocasiones, primero no tenían el generador y después tuvieron más de 10 días con este generador. ¿Cómo ve usted también ese tipo de situaciones en las cuales una persona simplemente se muere si no tiene luz eléctrica y la solución tampoco es tan expedita? Bueno, yo creo que la preocupación que tiene que haber por los electrodependientes, por lo menos ya está establecida en la ley, está en los listados, por ejemplo. O las situaciones de reemplazo, cuando los cortes son muy extensivos, son situaciones excepcionales. Lo importante es restablecer la energía eléctrica y satisfacer la necesidad de los consumidores. Uno ve cómo hoy día, por ejemplo, en los cortes de agua potable, cuando son largos, las empresas colocan ciertos estanques en distintos lugares, barrios, para que la gente al menos se provea. Y nosotros creemos que las compañías de distribución también tienen que hacer lo mismo. De hecho, en la emergencia, cuando esto se extendió tanto, tuvieron que hacerlo. Tuvieron que, por ejemplo, preocuparse en situaciones de emergencia de dónde cargaban energía eléctrica los buses eléctricos, ya que obviamente además íbamos a dejar sin locomoción a buena parte de la región metropolitana, si es que no cargaban los buses eléctricos, y hoy día hay una gran cantidad. Lo mismo en los establecimientos educacionales, los electrodependientes, incluso hogares. En su caso usted cuenta su experiencia personal. Lo que tenemos que hacer es buscar un sistema que restablezca rápido la energía eléctrica y también las situaciones de emergencia por corte extendido. Yo creo que una buena solución que hay que investigar, que nosotros promovemos, particularmente los regionalistas verdes, tiene que ver con los techos solares. Nosotros debiéramos promover techos solares. El techo solar además te ahorra la cuenta en un 30, en un 40% de manera permanente. Es un gran ahorro, pero las eléctricas en general no les gustan y te complican cuando tú tienes que colocar los medidores de salida de energía eléctrica, porque tiene que entrarte energía y también salir energía cuando tú le provees al sistema. Además, la inversión inicial es más elevada, es considerada. ¿Sí? Pero estamos promoviendo subsidios para eso. De hecho, algunos municipios que han invertido en aquello y han hecho planes pilotos con vecinos. Y con recursos del Ministerio de Energía, hace poquito se inauguró uno en Talagante, un proyecto incluso comunitario. Hay un plan nacional de techos solares con muy poca plata, fíjate. Estamos nosotros impulsando uno en Atacama con fondos del gobierno regional para llegar a 2.000 casas. Creo que tenemos que acostumbrarnos los chilenos también a tener esa solución en la medida que obviamente las familias tengan recursos o que el Estado las ayude con un subsidio. Diputado Mulet, y fíjese que desde el punto de vista del consumidor también hay un tema ahí en cuanto en el momento del reclamo para avisar que uno se encuentra sin suministro, no deja de llamar la atención de que las compañías eléctricas no puedan tener desde sus oficinas un registro si yo tengo o no tengo suministro. Impensado, porque pueden cortar o dar la luz en forma automática, pero no saber si tú tienes la luz o no es cortada, sino que hay que llamar. Y ese llamado, en momentos de emergencia, comprenderá usted que las líneas se saturan y la gente se desespera y quieren encontrar una solución. Quizás también por ahí podría haber algo relacionado con el Servicio Nacional del Consumidor, que pueda revertir una situación de esas características a la hora de resolver consultas cuando hay una emergencia. Sin duda, y dentro del mal comportamiento de algunas empresas durante los desastres de este año, fue precisamente eso. Las centrales de llamado no solo no daban abasto, que uno podría entender, ¿cierto?, que se atochen, sino que entregaban información derechamente falsa. Incluso a importantes medios de comunicación le decían, no, si se restablece la energía en tal día. Y en los canales oficiales, perdón, en páginas web también. También daban distintos horarios de reposición y eso no era verdad. Y que no existían, o sea, claramente hubo un mal manejo
por parte de las compañías y de algunas compañías en particular más que otras. Entonces ahí tenemos un problema. Ahora, la legislación de protección al consumidor establece algunos mecanismos. Tuvimos también en la comisión el día martes pasado al director nacional del CERNAC, al señor Andrés Herrera, donde nos dio una verdadera clase, diría yo, de los mecanismos que tiene la Ley de Protección al Consumidor, que es bien interesante, desde compensaciones, acuerdos voluntarios hasta demandas colectivas. Es bien interesante, o sea, se puede llegar y cobrar el daño que ocasionan. Y además la ley eléctrica, por otro lado, establece que se debe, obviamente, pagar la energía, descontar la energía no consumida y establecer una especie de castigo que se hace automáticamente. De manera que hay elementos, pero particularmente los de protección al consumidor, cuando uno llega o intenta llegar a través del CERNAC a acuerdos voluntarios, son un poquito largos. Las demandas colectivas son más largas, pero yo le diría que estamos avanzando en esos instrumentos que años atrás no existían. Y hay nuevas modificaciones pendientes en este Congreso a la Ley del Consumidor que van a permitir proteger de mejor manera aún a los consumidores, pero al menos los caminos están las demandas colectivas, están los acuerdos voluntarios, de manera que creo yo, al menos funcionando el sistema, logramos remediar los daños que se producen. Diputado, finalmente y desde ya agradeciéndole por su tiempo, lo que se viene de ahora en adelante en la instancia investigadora, ¿a qué le gustaría llegar a usted? Además de dar con las responsabilidades, me imagino que las recomendaciones y las conclusiones también van a ser súper importantes en esta comisión. Son muy importantes y en este tipo de comisiones, como nosotros no somos un tribunal, ¿cierto?, sino que somos una comisión investigadora donde uno busca también las responsabilidades políticas, nos interesa y tenemos facultad para ver muy bien, bueno, ¿actuó bien el Estado? ¿Actuó bien el ministro de Energía o el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, todos los órganos del Estado que están en esto? ¿Falta legislación? ¿Es adecuada o no la legislación? ¿Cómo actuaron las empresas? Y obviamente, desde ya uno, desde que parte una comisión, empieza a ir pensando en las propuestas, de qué manera remediar, de qué manera evitar, más allá, que por cierto también hay que hacerlo, de poner la mano dura respecto a empresas irresponsables, y ahí hay un proceso, cierto, administrativo que puede terminar con la caducidad de la concesión de una empresa, que creo yo que bienvenido se lo merece. Pero más allá de eso, creo que se pueden hacer buenas propuestas, sobre todo, por ejemplo, cómo atender a la ciudadanía en medio del desastre. Yo siempre ponía el ejemplo de las copas de agua que hace 10 años no existían, hoy día hay un corte y tiene la empresa de agua potable que poner copas en las plazas, en fin, y la gente por lo menos tiene para consumir lo mínimo. El otro día planteamos la discusión del proyecto de ley eléctrica que se está discutiendo a propósito de otros temas, de los subsidios, pero hay normas algunas genéricas. Propusimos, oye, ¿por qué no se obliga a las empresas también a tener generadores para tener generadores de respaldo en algunas áreas? Fue toda una discusión. La comisión se perdió la propuesta, pero acordamos ver avanzar, porque hay quienes creen que las empresas no debieran hacer eso. Nosotros creemos que sí. Entonces creo que hay que buscar cómo cumplir el objeto principal de la empresa, que es mantener la provisión del servicio. Y si el servicio se corta, tener soluciones alternativas como las energías renovables, los generadores, en fin, para satisfacer la necesidad que es tan relevante. Yo repito esto, Gabriela. El corte de energía eléctrica es para muchos chilenos, además corte de agua, además quedarse sin internet, quedarse sin comunicaciones, quedarse sin redes sociales, quedarse hasta sin información. Así que es muy grave.